La tormenta rugía como si el mar reclamara algo que le pertenecía desde hacía siglos. Las olas golpeaban las rocas de Marlow Point con furia ciega, y entre el viento y la espuma, el faro permanecía oscuro por primera vez en más de 30 años. Los aldeanos corrían por el acantilado con antorchas improvisadas, gritando el nombre de Helena Marlowe, convencidos de que la hija del viejo farero había traído la desgracia. Nadie quiso escucharla cuando dijo que la lámpara había sido manipulada, que el mecanismo no se rompía solo. Helena, esto es obra tuya, gritó uno de los pescadores mientras el barco del capitán Reeves se acercaba peligrosamente a las piedras. En medio del caos, Helena corrió escaleras arriba, el corazón golpeando con la misma fuerza que las olas. Sabía cada peldaño de memoria, cada curva del metal oxidado, cada grieta del cristal que su padre había limpiado con devoción. Pero aquella noche algo distinto la esperaba: el depósito de aceite vacío, las llaves extraviadas y un olor metálico que no pertenecía al mar sin o fuego. A través del ventanal alcanzó a ver el casco del barco rasgarse contra los arrecifes. La campana del puerto sonó con un tono fúnebre y el grito del pueblo se mezcló con el rugido del viento. En ese instante, Helena comprendió que no solo el faro estaba apagado, también la verdad se había hundido en la oscuridad. A la mañana siguiente, el mar devolvió los restos del naufragio y con ellos la desconfianza. Las mujeres murmuraban en la plaza, los hombres evitaban su mirada, y el reverendo Tobias Hale habló desde el púlpito con voz de serpiente: Dios castiga a quienes desafían su orden. Helena escuchó sus palabras desde el fondo de la iglesia, con el luto de su padre aún fresco y la rabia contenida bajo el pañuelo negro. Sabía que el reverendo ocultaba algo. Su padre siempre le había dicho que los hombres que más hablan de pureza son los que más temen ser descubiertos. Esa tarde, mientras el viento soplaba desde el mar, un desconocido llegó al pueblo. Decía ser un cartógrafo enviado a revisar los mapas de la costa, un hombre de modales corteses y mirada demasiado atenta para ser un simple visitante. Se presentó como Julian Ashford. Nadie sospechó que tras esa identidad había un pasado prohibido, un escándalo sellado con silencio y oro, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Helena por primera vez, en el muelle donde ella reparaba redes con los niños, algo invisible se encendió entre ellos, tan peligroso como las luces que alguna vez guiaron barcos y ahora traían sombras. Él venía buscando un secreto. Ella, sin saberlo, era la llave que lo mantenía oculto. Julian Ashford se instaló en la única posada del pueblo, un edificio húmedo y silencioso que olía a sal y madera vieja. Desde su ventana podía ver el faro, erguido como un centinela cansado en la punta del acantilado. Cada noche lo observaba en silencio, anotando en su cuaderno la secuencia de luces que, según los informes, había guiado más de un barco hacia la perdición a los ojos del pueblo. Era un forastero más, con curiosidad por el paisaje. A los suyos, un hombre que jugaba con el tiempo para saldar una deuda de sangre, sabía que su apellido, aunque silenciado, seguía pesando entre los muros de Londres, y que su regreso a Inglaterra solo sería posible si probaba su inocencia. Pero lo que no esperaba era que aquella muchacha de ojos claros y manos firmes se cruzara en su camino con una mezcla de desafío y dulzura que no sabía cómo desarmar. La primera vez que habló con ella fue en el puerto, mientras ella enseñaba a un grupo de niños a leer usando un viejo mapa de navegación. Las letras son como las estrellas, decía Helena. Si aprendes a seguirlas, nunca te perderás del todo. Aunt Julian la observó, fascinado, sin atreverse a interrumpir hasta que uno de los niños lo señaló. «Aunt señor, ¿usted también busca estrellas?» Ella levantó la vista y lo miró directamente. «No», respondió él antes de pensarlo. «Busco las verdades que se esconden detrás de ellas». Helena sonrió, sin saber que ese hombre hablaba tanto de su misión como de ella. Con los días, su presencia comenzó a volverse tan constante como la marea. Acompañaba a los pescadores, hacía preguntas sobre las rutas de comercio, tomaba notas sobre los movimientos del viento, pero cada visita al faro le dejaba más preguntas que respuestas. Helena al principio lo evitaba, no confiaba en los hombres que llegaban con demasiadas sonrisas y demasiadas excusas. Sin embargo, había algo en su forma de observarlo todo, como si cada detalle le importara.
que despertaba en ella una curiosidad peligrosa. Una tarde, mientras revisaba los cuadernos de su padre, Julian tocó la puerta del faro. «Necesito ver el mecanismo de la lámpara», dijo. «Dicen que aquí las luces no solo guían barcos». Ella arqueó una ceja, midiendo sus palabras. «Depende de quién las mire», contestó. «Para algunos son salvación, para otros, condenan». Él se acercó un paso más, y el sonido del mar llenó el silencio entre ellos. «¿Y para usted, señorita Marlowe?», preguntó. En Elena sostuvo su mirada para mí. «Son memoria». Ese fue el primer momento en que ambos comprendieron que el faro no era solo una torre sobre el acantilado, sino un confesionario donde el pasado de ambos esperaba ser iluminado, aunque la luz pudiera quemarlos a los dos. Elena pasó los días siguientes encerrada en el faro, revisando los viejos cuadernos de su padre. Las páginas estaban cubiertas de números, líneas y dibujos de luz que, a simple vista, parecían simples registros del viento y las mareas. Pero cuanto más los observaba, más notaba un patrón. Ciertos destellos del faro se repetían en intervalos exactos, y las fechas coincidían con los días en que el reverendo Ale organizaba viajes de ayuda humanitaria para los puertos del norte. Aquello no era coincidencia. El faro estaba enviando mensajes cifrados. Elena lo entendió con un nudo en la garganta. Su padre no había sido un criminal, sino un prisionero, obligado a seguir un código que él mismo no podía romper. Esa noche bajó al sótano del faro en busca de respuestas. Entre las herramientas oxidadas encontró una caja sellada con cera. Dentro, un medallón con el escudo de los Ashford y una carta envuelta en tela. «A quien encuentre esto», decía la primera línea, «debe saber que la luz no siempre brilla para todos». Al leer el resto, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre había salvado a un joven noble de morir en un naufragio, y aquel noble había prometido protegerlo. Ese joven se llamaba Julian Ashford. Su corazón se detuvo todo incallabao. El desconocido no era un simple cartógrafo, era el hijo de la familia que había arruinado la vida de su padre. Cuando Julian regresó al faro al día siguiente, la encontró esperándolo con la carta en la mano. «¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiendo?», preguntó ella, la voz quebrada entre furia y tristeza. Él palideció, entendiendo de inmediato lo que ella sabía. No era el momento. Intentó decir: «Vine aquí para limpiar un nombre, no para ensuciar el tuyo. Y creíste que podías usarme como a todos los demás», replicó. La tormenta que rugía afuera parecía repetirse en sus miradas. Julian bajó la voz. «Si vine fue porque tu padre murió protegiendo algo que no merecía protección. Yo también he sido una sombra del pasado que él trató de enterrar por un instante». El silencio se volvió insoportable. Elena giró hacia la ventana, observando el mar. «Entonces, dímelo todo», dijo finalmente, «porque si voy a luchar contra los fantasmas de mi padre, quiero saber cuántos llevan tu nombre». Julian suspiró. «Más de los que puedo contar. Pero quizá uno de ellos pueda salvarnos a los dos en esa noche». Bajo la lluvia, ambos decidieron unir fuerzas. Ella, por la memoria de su padre. Él, por la verdad que lo liberaría. Y mientras el faro volvía a encenderse, la primera luz cortó la oscuridad con la forma de una promesa silenciosa. El reverendo Ale comenzó a sospechar. «¿Su red?» Diojos Ypsilonidos, los mismos feligreses que fingían rezar mientras espiaban, le informó que la hija del forero pasaba demasiadas horas encerrada con el forastero. «El pecado se disfraza de curiosidad», dijo desde el púlpito un domingo, mientras la lluvia golpeaba los vitrales como dedos impacientes. Los aldeanos, siempre temerosos de la condena, comenzaron a evitar a Elena. Los niños dejaron de asistir a sus clases, las mujeres cruzaban la calle al verla, y hasta los marineros que ella había ayudado fingían no conocerla. Julian observaba todo en silencio, consciente de que su presencia solo empeoraba la situación. «Podrías irte», le dijo ella una noche, encendiendo la lámpara del faro. «No eres responsable de lo que pasa aquí». «No puedo», respondió él. «Mi familia está ligada a este lugar por algo más que culpa. Y tú no estás sola. Aunque el mundo te dé la espalda». Elena sonrió con amargura. «No necesito un salvador, señor Ashford». Él dio un paso hacia ella. «E eu não vim a salvar-te. Vine a encontrar algo que no sabía que había perdido durante unos segundos». El sonido del mar llenó el silencio, pero antes de que pudieran decir más,
Un golpe en la puerta los interrumpió. Era uno de los marineros, empapado y temblando. El reverendo sabe, murmuró, y viene por ustedes esa noche. La niebla cubrió la costa como una cortina espesa. Desde el acantilado podía verse la procesión de antorchas que subía hacia el faro. Los aldeanos seguían a Ale como si fuera un profeta. El faro debe ser purificado, gritaba. Las tinieblas no guiarán más nuestros caminos. Elena y Julian se refugiaron en la sala superior, donde la luz solía girar como un corazón de fuego. Ella apretaba contra el pecho el cuaderno de su padre. No van a creer en nada de lo que digamos, susurró. Entonces haremos que la verdad brille más fuerte que sus mentiras, respondió él, encendiendo la lámpara con manos temblorosas. Afuera, los pasos se acercaban. Ale subió los escalones con una antorcha en una mano y una Biblia en la otra. Sal, hija del pecado, rugió. Tu padre fue un traidor, y tú serás recordada como la que trajo la maldición al pueblo. Elena lo miró desde lo alto de la escalera. Mi padre fue más justo que todos los hombres que se esconden tras tu fe, replicó. En ese momento el faro se encendió con un resplandor deslumbrante. La luz atravesó la niebla y se extendió sobre el mar, no en el patrón de siempre, sino en una nueva secuencia. El mensaje que solo Julian conocía en un llamado a los guardacostas. La multitud gritó, confundida. Ale levantó la antorcha para apagar la lámpara, pero Julian lo detuvo. La luz no es tuya para apagarla, dijo. Ni la fe, ni la verdad, ni ella en la luz del faro seguía ardiendo, desafiando la tormenta y el fanatismo del pueblo. Desde el acantilado, las antorchas se movían como luciérnagas rabiosas, y el sonido del mar parecía rugir en defensa de la torre. El reverendo Ale, cegado por la furia, alzó su antorcha como si fuera una espada santa. Apaguen esa blasfemia, gritó, pero los aldeanos, confundidos por la fuerza de la luz y el coraje de Elena, comenzaron a dudar. Nadie recordaba haber visto jamás aquel brillo tan intenso, como si el alma del viejo farero se hubiese encendido una vez más. Julian se interpuso entre Ale y la lámpara, su sombra recortada contra la claridad. Usted habla de Dios, pero solo conoce el poder, dijo con voz firme. Este faro ha salvado más vidas que todas sus oraciones. Ale lo miró con una mezcla de desprecio y temor. ¿Quién eres tú para desafiarme? Julian sostuvo su mirada. Soy Julian Ashford, hijo del hombre al que usted protegió mientras condenaba a inocentes, y vengo a terminar lo que mi padre comenzó. A poner la verdad donde usted sembró mentiras. Un murmullo recorrió la multitud. Ale retrocedió un paso, como si el nombre le hubiese devuelto un fantasma. ¿Mentiras?, exclamó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Elena, con el cuaderno de su padre en la mano, lo abrió y mostró las páginas ante todos. Aquí está el registro de cada noche que el faro fue usado para su contrabando, gritó, y las fechas coinciden con sus viajes de caridad. Reverendo, las antorchas comenzaron a caer al suelo, una tras otra. La gente lo miraba desconcertada, dudando por primera vez de su guía. Al intentó hablar, pero la luz del faro lo envolvía por completo, haciéndolo parecer una sombra atrapada entre el fuego y el mar. De pronto, el viento cambió. Desde el horizonte, los guardacostas respondieron al llamado de la luz, sus señales destellando en el cielo como relámpagos ordenados. El sonido de los cuernos de niebla resonó en la costa, un canto de justicia que ahogó los gritos del reverendo. Ale, en un último intento de recuperar el control, se abalanzó hacia la lámpara, pero Elena lo detuvo con una fuerza que no sabía que tenía. No puedes apagar lo que ya fue visto, dijo, y sus palabras parecieron sellar su destino. Un golpe de viento abrió las ventanas, y la antorcha del reverendo cayó sobre los escalones, encendiendo su propio manto. Los aldeanos corrieron para apagar el fuego, pero él ya se precipitaba hacia la oscuridad, envuelto en llamas que el mar se encargó de apagar. Cuando todo terminó, solo quedó el faro, intacto, iluminando la noche con una serenidad imposible. Julian se acercó a Elena, cubriéndola con su abrigo mientras los guardacostas subían por el acantilado. Terminó, murmuró él, aunque ambos sabían que no. Del todo, los aldeanos se acercaron poco a poco, avergonzados, ofreciendo disculpas que no encontraban palabras. Tu padre no fue un traidor, dijo uno de los marineros, con la voz quebrada. Fue el único que intentó salvarnos. Elena alzó la mirada al faro, la luz reflejada en sus lágrimas. Él solo hizo lo que debía hacer,
susurró. Y ahora es nuestro turno, Julian. Tomó su mano con delicadeza. Entonces hagámoslo juntos a lo lejos. Las olas golpeaban las rocas con fuerza, pero aquella vez no sonaban como amenaza, sino como un aplauso antiguo del mar que reconocía a los suyos. La noticia de la muerte del reverendo Alex se extendió por la costa como una corriente silenciosa. Durante semanas, el pueblo vivió entre el remordimiento y la vergüenza. Las autoridades confirmaron las palabras de Elena en los registros del cuaderno, coincidían con los informes del contrabando, y los símbolos grabados en los muros del faro eran señales empleadas por la red que Ale dirigía desde la sacristía. Los periódicos de la ciudad publicaron titulares contradictorios. A unos lo llamaban mártir, otros monstruo, pero para los pescadores y las viudas del puerto, que habían perdido familiares en los naufragios, no había dudado la justicia, al fin había salido del mar. Elena se convirtió en una figura incómoda para muchos. Unos la veneraban como heroína, otros la temían por haber desafiado a un hombre de Dios. En cada vez que cruzaba la plaza, el murmullo la seguía, pero ella caminaba con la misma calma, con la que su padre subía cada noche las escaleras del faro. No buscaba reconocimiento, solo quería reconstruir aquello que el miedo había destruido. Con la ayuda de Julian y de los marineros más jóvenes, comenzó a reparar el mecanismo de la lámpara, reemplazando las piezas quemadas y limpiando los cristales ennegrecidos por el humo. Las manos que habían sido señaladas por el pecado se mancharon de aceite y sal otra vez, pero esa vez para devolverle la vida a la luz. ¿Por qué insistes en ficat? ¿Qué tard? Le preguntó Julian una tarde, mientras el sol caía tras el mar. ¿Podrías empezar de nuevo en Londres o donde quieras? Anelena levantó la vista, con el cabello despeinado por el viento, porque si no vuelvo a encender esta lámpara, el miedo lo hará por mí y yo no pienso vivir bajo la sombra de nadie. Él sonrió, entendiendo que ninguna corona ni apellido valía más que aquella determinación. Entonces me quedaré, dijo, no por deber, sino por promesa. Los meses pasaron, y el invierno dio paso a la primavera. Las mareas se calmaron, los barcos volvieron a surcar las aguas sin temor, y el faro volvió a ser el corazón de Marlowe Point en los niños, que antes se escondían al verla. Comenzaron a visitarla de nuevo, curiosos por las historias que ella contaba sobre su padre y el mar. Julian, que alguna vez llegó como forastero, se convirtió en parte del paisaje, ayudaba a los pescadores, escribía cartas a las autoridades de Londres denunciando los crímenes de su familia, y cada noche subía al faro para compartir con Elena un silencio que ya no dolía. Una de esas noches, cuando el viento soplaba desde el norte y el faro proyectaba su luz sobre el mar tranquilo, Julian le tendió un sobre sellado con el escudo de los Ashford. «Podría volver», dijo con voz baja. «Podría limpiar mi apellido, recuperar el título, pero si lo hago perderé esto». Anelena tomó el sobre, lo observó un instante y luego lo arrojó al fuego. «Tu nombre ya está limpio», dijo, «porque lo escribes». Cada día en algo más grande que el linaje, él la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás cuando la luz vuelva a encenderse?» Ella se acercó al cristal de la lámpara, donde el reflejo de ambos se mezclaba con el resplandor del mar. «La dejaré brillar», respondió, «y cuando esté lista, seguiré su camino». Anne Julian la tomó de la mano, y por un momento el tiempo pareció detenerse, como si el faro respirara con ellos. Afuera las olas rompían suavemente contra las rocas, no como advertencia, sino como despedida. El verano llegó con un aire distinto a la costa. El mar, antes gris y hostil, parecía ahora respirar con una calma nueva, como si también él hubiera esperado que la verdad saliera a flote. Elena continuaba su rutina en el faro, reparando engranajes y puliendo los cristales hasta que el metal volvía a reflejar la luz del sol. Pero ya no estaba sola. Julian había transformado la vieja cabaña del farero en su hogar, compartiendo con ella silencios que decían más que cualquier promesa. Algunas noches lo encontraba sentado frente al mar, con un cuaderno abierto sobre las rodillas, escribiendo informes que nunca enviaba. «¿Aún piensas volver a Londres?», le preguntó una vez. Él levantó la mirada, con los ojos perdidos en el horizonte. «A veces pienso que ya no hay lugar para mí allá», contestó. «Fui criado para servir a un hombre, y ese nombre se ensució más allá de la redención». Elena lo observó un momento antes de responder. «Quizá porque
Siempre te enseñaron a servir a los demás, pero nunca a ti mismo. Anne Julian sonrió con melancolía. ¿Y tú? ¿Crees que puedes quedarte aquí sin cargar con lo que hiciste? Elena respiró hondo. Lo que hice fue encender la luz. Si alguien no puede soportarla, ese es su castigo, no el mío desde entonces. Algo cambió entre ellos. Las conversaciones se hicieron más profundas, las miradas más largas. No era un amor nacido del deseo, sino de la comprensión en dos almas que habían sido arrastradas por la culpa y el deber, y que por primera vez encontraban reposo una en la otra. Pero el pasado, como la marea, siempre vuelve. Una mañana llegó una carta con el sello real. Julian la reconoció antes de abrirla. El gobierno había confirmado la implicación del duque de Ashford en el contrabando y el título quedaba suspendido hasta nueva resolución. Lo que no esperaba era lo que venía después, a una invitación a declarar en la corte, no como acusado, sino como testigo. «Quieren que regrese», dijo, entregándole la carta a Elena. «Si hablo, el apellido Ashford puede ser limpiado, pero también me convertiré en el hombre que denunció a su propio padre». Elena guardó silencio. Sabía lo que esa decisión significaba en el fin de la paz que habían construido. «¿Qué harás?», preguntó finalmente. Julian no respondió enseguida. Caminó hasta la baranda del faro, donde el viento soplaba con fuerza. «No lo sé», murmuró. «Una parte de mí quiere cerrar ese capítulo, pero otra teme perder lo que realmente importa». Elena se acercó despacio. «El pasado no se limpia en una corte», dijo, «sino en el corazón. Lo que hagas allá no cambiará. Lo que encontraste aquí». Julian la miró, y por primera vez en sus ojos no había sombra, sino claridad allí. «Tienes razón», susurró, «pero antes de decidir, quiero ver el faro encendido una vez más». Esa noche, ambos trabajaron hasta el amanecer. El sonido de las herramientas se mezcló con el de las olas, y cuando el primer rayo del sol cruzó el horizonte, la lámpara del faro volvió a girar, iluminando toda la costa con un resplandor cálido, casi dorado. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. En ese instante, entendieron que la luz no solo pertenecía al mar, sino también a ellos. Julian partió al amanecer, cuando el mar todavía guardaba el color del sueño. Elena lo vio alejarse desde lo alto del faro, el abrigo oscuro ondeando contra el viento y la silueta de su caballo recortada sobre el camino costero. No se despidieron con palabras, porque ambos sabían que las promesas dichas antes de una tormenta rara vez sobreviven. En su lugar, intercambiaron una mirada que contenía todo lo que aún no se habían atrevido a decir. Durante días el faro pareció más silencioso que nunca. Elena llenaba las horas reparando redes, ayudando a los pescadores o enseñando a los niños, pero el eco de su voz quedaba suspendido en el aire, esperando una respuesta que no llegaba. Cada noche subía a encender la lámpara, y cuando la luz giraba sobre el mar, imaginaba que su resplandor alcanzaba Londres, que atravesaba calles y tejados para encontrarlo en alguna ventana lejana. A veces creía sentir su presencia entre los vientos del acantilado. Otras, la duda se le incrustaba como una espina. ¿Y si no regresaba? ¿Y si la luz, una vez más, guiaba solo a fantasmas? Mientras tanto, en la capital, Julian enfrentaba un mundo que lo había olvidado. Las cortes lo recibieron con recelo. Los viejos aliados de su familia fingieron no reconocerlo, y los enemigos del pasado aguardaban su caída. Durante semanas declaró ante un tribunal que lo trataba como a un traidor, hasta que por fin se abrió la carta que su padre había dejado antes de morir, a una confesión completa, donde reconocía su participación en el contrabando y la manipulación del reverendo. En el nombre Ashford fue redimido ante la ley, pero a un precio alto. La herencia fue disuelta, las propiedades confiscadas y el título abolido. «No hay honor en los nombres vacíos», dijo Julian ante el tribunal. «Solo en las acciones que lo sostienen». Sus palabras fueron publicadas en los periódicos, convertidas en símbolo de integridad, aunque para él solo tenían un significado en libertad. Sin embargo, esa libertad se sentía incompleta. Al salir de la corte buscó el horizonte y por primera vez en meses recordó el sonido del mar. Aquella misma noche tomó un tren rumbo al norte, sin avisar a nadie. En el bolsillo llevaba una brújula oxidada que había encontrado entre las pertenencias de su padre. En
y su interior, una inscripción casi borrada, decían siempre hacia la luz. Cuando los primeros rayos del amanecer tocaron la costa, el faro de Marlow Point volvió a brillar. Elena, medio dormida sobre el escritorio, despertó al oír pasos en la escalera. Subió lentamente, con el corazón acelerado, y allí, junto a la lámpara encendida, lo vio Julien, empapado por la lluvia y con los ojos llenos de cansancio y esperanza. «He vuelto», dijo simplemente. Ella sonrió, sin poder contener las lágrimas. «Lo sabía», respondió, «porque la luz no deja de girar». Él se acercó, tomó su mano y juntos observaron cómo el faro iluminaba el mar en silencio. No era el resplandor de la obligación, sino el de la elección, no Jilakupao, sino del perdón. A lo lejos, los barcos respondieron con sus señales, y el rumor del mar sonó como un aplauso tenue. Ninguno de los dos necesitó hablar del futuro. Sabían que mientras el faro permaneciera en pie, siempre habría un camino de regreso. Elena y Julia reconstruyeron su vida sobre la misma roca donde el mar había querido destruirlos. Con un tiempo el faro dejó de ser solo una torre de vigilancia, se convirtió en su hogar, su refugio y su testigo silencioso. Los aldeanos, que antes la habían temido, comenzaron a acudir en busca de consejo o consuelo. Decían que la luz del faro tenía algo distinto, que no solo guiaba barcos, sino también corazones. Elena sonreía cuando escuchaba eso. Sabía que la luz no había cambiado, sino las manos que la cuidaban. En Julien, por su parte, dedicó sus días a enseñar a los jóvenes del pueblo a leer mapas y entender el mar. El conocimiento es la mejor brújula, repetía, recordando las palabras de ella. Las noches eran suyas, caminaban juntos por el acantilado hablando poco, dejando que el viento completara las frases. No había promesas, porque no las necesitaban. Su vida era la promesa cumplida. Una vez, mientras observaban el horizonte, Julien tomó el colgante con el escudo Ashford y lo lanzó al mar. «Ya no lo necesito», dijo. «Este nombre ya no me define». Apoyó la cabeza en su hombro. «El mar lo recordará», murmuró, «y el faro lo perdonará». Desde entonces, cada vez que una tormenta amenazaba la costa, la luz del faro brillaba con más fuerza, como si el pasado, finalmente, hubiese encontrado paz. Pasaron los años y las historias sobre el viejo faro se convirtieron en leyenda. Los viajeros hablaban de una pareja que había domesticado la oscuridad y enseñado al mar a guardar silencio. Algunos decían que la torre estaba habitada por los espíritus del amor y la redención. Otros aseguraban que, en las noches de niebla, podía verse una figura femenina encendiendo la lámpara, mientras un hombre la observaba con ternura eterna. Pero para quienes los conocieron, no había misterio alguno en Elena y Julien. Habían sido simplemente dos almas que se negaron a rendirse. Cuando el tiempo los alcanzó, el faro siguió brillando sin interrupción, como si su luz se hubiera vuelto inmortal, y así, generación tras generación, Marlow Point dejó de ser un lugar de miedo para convertirse en símbolo de esperanza, porque cada haz de luz que cruzaba el mar llevaba un mensaje invisible. La verdad puede hundirse, pero siempre vuelve a flotar. Y el amor, el verdadero amor, nunca se apaga, solo cambia de forma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para escuchar más relatos donde la pasión desafía el destino y la verdad se abre camino entre las sombras. Dale me gusta si crees que el amor puede sobrevivir incluso a las tormentas más oscuras. Comenta cuál fue el momento que más te conmovió, la traición del reverendo, la redención de Julien o la luz final del faro. Comparte este video con quien necesite recordar que aún en la oscuridad más profunda siempre existe una chispa que guía el regreso al hogar, porque aquí cada historia ilumina un rincón olvidado del alma y cada suspiro deja encendida una nueva luz en el mar.